sexto Open de arbitraje. Vamos con nuestro siguiente bloque. Es nuestra primera mesa de la jornada. Es la mesa DLA Piper, arbitraje en África. La va a moderar Ben Sanderson, of Counsel Global Practice Manager for International Arbitration en DLA Piper. También estará con él Andrea Lapuncina Veronelli, Legal Counsel en PCA Representative in Mauritius. Sofía Ribeira, socia de DLA Piper desde Lisboa, y Isadora Forcén Vázquez de EFB Advisors. Y esta mesa de DLA Piper, como no podía ser de otra forma, pues nos llega a cortesía precisamente de ellos, de DLA Piper. At DLA Piper, we believe great businesses can make a better world. Society's future depends on how we respond to the difficult questions before us. And forward-thinking, innovative organizations will help us find the right answers. That's why, every day, we help our clients succeed. Our progressive mindset challenges conventions and evolves our global legal offering into broader advisory services and new business areas. Through our deep industry knowledge, technological solutions, and diversity of thought and experience, clients embrace change and seize opportunities. Our entrepreneurial and supportive culture promotes bold, ambitious thinking and a warm, empathetic approach. And at the heart of everything we do are trusting, collaborative relationships with clients and each other. Together we can navigate the challenges ahead. Together, we can make business better. Se les oye. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, estamos ya... Vale, perfecto. Adelante, Perfecto. Había un pequeño Hola, problema de sonido, pero nos ha confinado ya el sonido, pero ya podéis empezar. Adelante. Perfecto, gracias. Bienvenidos todos y todas a esta mesa redonda sobre arbitraje en África. Gracias, por supuesto, a Javier Iscar y todo el equipo por la invitación y la oportunidad de participar en esta conferencia tan innovadora y high-tech. Me llamo Ben Sanderson, soy el Of Counsel y el Global Practice Manager de arbitraje internacional con DLA Piper aquí en Madrid. Me da muchísimo placer de empezar esta conferencia con una mesa redonda un poco fuera de la normalidad, en el sentido de tratar de un tema que recibe muy poca atención en España, el arbitraje en África. Es un tema en lo cual tengo un fuerte interés, visto que DLA Piper tiene 20 oficinas en África y yo cuento como clientes varios estados africanos, así como inversores extranjeros con operaciones en el continente. Y hoy, para ayudarnos a entrar y profundizarnos un poco en este tema, tenemos tres ponentes, cada una experta en el negocio y el arbitraje en África. Primero os presento a Isadora Forcén Vázquez, la fundadora de IFB Advisors, International Facilitation Business Advisors, una empresa global de asesoría para clientes privados. Isadora tiene una amplia experiencia en relaciones internacionales y en el comercio exterior. Antes de fundar IFB Advisors, Isadora vivió 6 años en Londres y está especializada en la ayuda y el desarrollo de negocios y proyectos en el mercado africano, especialmente en África Oriental. En su presentación, Isadora va a orientarnos un poco en las oportunidades que presenta África para las empresas españolas. Con esta escena establecida por Isadora, vamos a escuchar de nuestra segunda ponente, Andrea Lapuncina Veronelli. Andrea, por mí, es la personificación perfecta del internacionalismo del arbitraje internacional.
Andrea tiene la nacionalidad doble, americana y francesa, pero cuenta con raíces argentinas y españolas. Y después de una carrera en private practice en París, Andrea ahora es el legal counsel del PCA, la Corte Permanente de Arbitraje en Mauricio. Andrea, en condición de su participación hoy, me ha prometido que no va a girar su cámara para darnos vistas de la playa tropical, que pudiera distraernos de sus comentarios importantes sobre las tendencias en el arbitraje en África y sobre el apoyo que aportan los centros de arbitraje a inversores españoles. Y por último, tengo el placer de presentaros a Sofía Méndez Rivero, socia con DLA Piper en Lisboa. Sofía tiene una amplia experiencia asesorando a clientes con operaciones en África. Sofía va a desmitificar algunas de nuestras dudas sobre la confiabilidad del arbitraje en África, arrojando luz sobre las protecciones para inversores y las medidas para ejecutar laudos en África. Necesitamos un día entero, pero tenemos 40 pocos minutos. Por favor, usar el chat para mandar vuestras preguntas. Sin más preámbulos, le paso la palabra a Isadora. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a este magnífico evento. Como bien ha explicado Ben, mi carrera profesional se ha forjado en el mundo de las relaciones internacionales, con más de 10 años fuera de España, entre Bruselas y Londres, y los últimos años gran parte de mi trabajo fuera viajando constantemente por diferentes países africanos. Y esto me ha dado la oportunidad de aprender y relacionarme con personas de diferentes culturas. Cuando volví a España hace como año y medio, decidí implantar y lanzar una idea de proyecto, IFB Advisors, una consultoría privada, como ha explicado Ben al principio, donde asesoramos a los empresarios españoles, acompañamos y dirigimos en realizar un comercio exterior, negocio o inversión privada en diferentes regiones africanas. Área donde los españoles, a pesar de poder ser actores decisivos, no han explotado lo suficiente. España históricamente tiene una relación estrecha con Latinoamérica. A día de hoy, relación principalmente comercial, relación exitosa, por lo que nos demuestra que somos capaces de salir fuera de nuestra área de confort en busca de nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿qué pasa con aquellos países o continentes donde no tenemos esa conexión, podríamos decir, cultural o lingüística? Y ahí llegamos a la pregunta que siempre me hacen desde que he creado IFB Advisors. ¿Por qué África? Y yo siempre respondo lo mismo. ¿Y por qué no? Desde hace años se viene hablando de África como el continente del futuro. El mundo se está acostumbrando a la idea de que África esté en marcha. África está cambiando y cada vez más el mundo se está dando cuenta de que el continente africano ya no es un foco de inquietud, ya no son todo desafíos negativos, sino que en la actualidad se está convirtiendo en una fuente de oportunidades y en un continente propicio para la diversificación económica. Después de 2 décadas de estancamiento, la economía del continente casi se ha duplicado en tamaño en los últimos 10 años sobre una base per cápita, gracias al fuerte crecimiento económico y a una mejor gobernanza. El crecimiento de la clase media y la consolidación de la economía y política en la mayoría de los países han hecho de África uno de los destinos más cotizados, con crecimiento de la inversión extranjera directa del 20%. Para que os hagáis una idea, solo en 2018 unos 12 millones de africanos entraron a formar parte del mercado de trabajo y 6 de las 10 economías de más rápido crecimiento económico en 2019 eran africanas. También tenemos que destacar que el aumento de la inversión y el comercio ha cambiado un poco. Ya no se limita solamente o exclusivamente a industrias tradicionales, como sea el petróleo, el gas o los recursos naturales. En estos momentos se están produciendo importantes entradas en diferentes sectores, como el bancario, el inmobiliario, la infraestructura, la energía, la agricultura, el mundo de telecomunicaciones y de bienes de consumo.
esta breve introducción, que he intentado masificar todo en varios minutos, creo que os puede dar un poco la respuesta a mi pregunta de siempre de ¿por qué África? Pero sobre todo creo que os puede responder, os puede incentivar a pensar el ¿por qué no África? Estamos ante un continente lleno de oportunidades, donde la presencia anglosajona, francesa, portuguesa, americana e incluso china, que a día de hoy es uno de los mayores inversores en estos momentos, es esencial. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa con las empresas españolas? Porque esa presencia no está de la misma manera representada por los españoles, por nuestras empresas, nuestros empresarios. España es pionera en los principales sectores que el mercado africano requiere, que el mercado africano está buscando. Estamos mucho más cerca, geográficamente hablando, que la mayoría de los países anteriormente citados. Y además, culturalmente hablando, creedme cuando digo que tenemos muchas cosas en común. Aparte de que, por ejemplo, la mayoría de los países africanos siguen o al Barça o al Real Madrid. Por lo tanto, sería un buen modo de comenzar una reunión con algún país africano para romper el hielo. Y no solo estamos conectados porque probablemente la mayoría de los españoles piensa que podríamos estar conectados o que tendríamos culturalmente una conexión con la parte de África del Norte. No, tenemos muchísimas cosas en común también con muchos países de África subsahariana. Por ejemplo, Ghana, Senegal, Mauricio, Kenia, Sudáfrica. De hecho, por ejemplo, un punto que me gustaría también destacar, que es muy positivo en estos momentos en África, es el AFCA, el Acuerdo de Libre Comercio Continental, que hay 54 países lo han firmado para eliminar los aranceles sobre las importaciones entre los países africanos. Este acuerdo tiene como objetivo instaurar el libre comercio, una mejor comunicación e incluso, según algunos, podrían traer consigo libertad de movimiento y una moneda común a largo plazo. En un contexto en el que en estos momentos las guerras comerciales están a la orden del día, se rompen alianzas por doquier, África está haciendo justamente lo contrario, está uniendo fuerzas. Y esto nos invita al siguiente punto que quería comentar, las oportunidades de negocio en África y los países que desde AFB Advisors estamos fomentando o estamos recomendando a nuestros clientes. Con todo lo anteriormente explicado, ya os habréis hecho una idea del gran potencial que África supone. Pero es que además este acuerdo presentará aún más un desarrollo inimaginable para la región. Por ejemplo, vamos a hablar de Ghana. Ghana va a ser la sede del AFCA, de este acuerdo de libre comercio. Este país está invirtiendo en una red de desarrollo tanto energético, ferroviario, portuario, para convertirse en el centro del continente, digamos, por ejemplo, la capital de África, y poder abastecer todo el comercio que se le avecina. África necesita conectores, necesita infraestructura, necesita energía barata para poder abastecer a la población. Sectores donde España es líder, es puntero, energía renovable. ¿No creéis que España tiene mucho que ofrecer en estos sectores? ¿Que podemos aportar muchísimo a este continente? Desde AFB Advisors apostamos por países con un rendimiento económico estable, una política y una situación jurídica fiable. África posee grandes potencias económicas, como Nigeria, por ejemplo, pero donde resulta realmente complicado adentrarse. Trabajamos tanto con los países de habla inglesa, francesa, portuguesa, como he comentado antes, Kenia, Ghana, Senegal, Mozambique, Sudáfrica, Costa de Marfil, pero siempre con gente local. De tal forma que los proyectos e inversiones no queden en el olvido, sino que lleguen a buen puerto, gestionados y llevados a cabo por nuestros expertos, pero siempre con la ayuda y con la guía personalizada del país de interés. Digamos que somos facilitadores del negocio y de la inversión en África. Servimos como un puente para facilitar estos acuerdos, estos negocios. Como veréis, soy una apasionada de África y no me cansaré de transmitir mi pasión por este continente y de empujar a nuestros empresarios a dar ese paso. África ya no es el futuro, África es ahora, África es el presente. Y para terminar diré que mi relación con África llegó por casualidad a manos de Mauricio, un país
donde la mayoría de las personas lo conocen principalmente por las playas, por las playas paradisíacas, por su buen tiempo y por su turismo de lujo. Lo que mucha gente no conoce es que esta isla se está volviendo cada vez más popular entre los inversores extranjeros. Es reconocido por expertos en el sector offshore como uno de los principales mercados africanos para propietarios de negocios. Esta isla se encuentra en el Océano Índico y se considera la jurisdicción número 1 para la inversión en África, además de ser un centro de oportunidades de desarrollo enorme y un puente al continente africano. Y por último, y sobre todo en esta conferencia, es la sede de la creación del Tratado OHADA y es el Centro Internacional de Arbitraje. Muchas gracias. Gracias, Isidoro, por esta exposición de las oportunidades que hay en África. Quería preguntarte algo sobre este tema, en el sentido que, como has dicho, las empresas españolas tienen mucha experiencia en varios sectores que son muy importantes para el desarrollo de África. Y, en tu opinión, ¿cuál es la razón por este retraso de España y las empresas españolas en acceder en este mercado africano? ¿Por qué hay este muro que impide el acceso? Sí. Yo creo que principalmente se basa en un desconocimiento o en un miedo por parte de nuestros empresarios, por parte de nuestro país a realizar o a invertir en el mercado africano. Creo que lo principal es que debemos romper, o eso es lo que intentamos también nosotros, intentar romper con el estereotipo que la gente suele tener sobre este continente, un continente corrupto, un continente pobre, un continente lleno de incertidumbre. África, como he comentado antes, ya no se trata de incertidumbres, ya no se trata de pocas posibilidades. África está lleno de oportunidades, está lleno de inversión privada, y lo que hay que tener en cuenta también es que África no es un continente con solo una entidad, sino que lo componen 54 o 55 países, depende de con quién hables. Tiene diferentes culturas, grupos étnicos, idiomas y leyes completamente distintas. No es lo mismo hacer negocio con África del Norte que hacer con África del Sur. Por supuesto que hay retos, por supuesto que hay impedimentos, y por supuesto que hay problemas políticos y económicos, pero en cualquier otro continente donde vayas a hacer negocios te encuentras con este tipo de problemas. Estamos hablando con un continente que tiene una población de 1.300 millones de personas y que en el 2050 la mitad del crecimiento demográfico del mundo se producirá en África. Por lo tanto, ¿cómo es posible que nuestros empresarios, que España no vea o que no se beneficie de esta situación, que no sea parte de la oportunidad de desarrollo que este continente está ofreciendo? Hay que arriesgar. No digo que vaya a ser fácil, por supuesto, nada es fácil, pero hay que arriesgar y sobre todo hay que ir de la mano de un experto. Hay que conocer el país donde se va, hay que conocer a las personas, ellos son muy familiares, son muy personales, necesitan tener confianza con la persona con quien van a hacer ese negocio, por lo tanto hay que ir de la mano. No recomendaría a nadie ir a África totalmente solo, sin conocer, porque entonces no va a salir nada bueno de ahí, pero hay que conocer el país, la forma de trabajar, sus culturas, hay que aprender de sus culturas. Esto es algo que ellos tienen mucho en consideración y básicamente sí, aprender de ellos y compartir con ellos la oportunidad de este desarrollo. Gracias, Isidora. Y a esta lista yo puedo añadir también que hay cosas importantes que buscan los inversores, que es una estructura fiable, estable de inversión, que implica tratados bilaterales, el uso de arbitraje, centros de arbitraje. Y como mencionaste, el papel importante en este sentido de Mauricio. Y para ayudarnos a descubrir lo que hay en Mauricio, un poco más allá en África, en este aspecto, doy la palabra a Andrea Lapunzini Veronelli, Legal Counsel del PCA,
que está en Mauricio. Muchísimas gracias, Ben. ¿Me pueden oír bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en participar en este panel hoy. Es un placer poder estar presente, aunque a 12.000 kilómetros de allá en Madrid, en este Open, en esta sexta edición del Open de arbitraje. Sí, efectivamente, estoy en Mauricio. No les voy a mostrar más las playas porque ya acá es de noche, entonces ya no se puede ver nada, pero lo que hay aquí en África y en Mauricio en particular, como lo dijo muy bien Isadora, es que hasta en materia de arbitraje ya no se puede más hablar de futuro de África o de que África es el futuro. África ya es el presente. Había ya una práctica histórica del arbitraje en África, en realidad un método muy tradicional de resolución de litigios, al fin y al cabo. Y en los últimos 10 años uno ha podido ver una focalización más bien sobre las malas noticias o sobre más bien los momentos en los cuales hubo un rechazo hacia el arbitraje internacional, cuando en realidad han habido extremadamente variados momentos de promoción del arbitraje como un mecanismo de resolución pacífico de las disputas. Y uno lo puede notar primero porque el CIADI y el Convenio de Nueva York tienen como punto común de tener la mayoría de los países africanos como estados signatorios, pero también uno lo puede ver en los últimos, aunque solo sea en este último año, si uno se focaliza un poquitín sobre las noticias, uno se puede dar cuenta que el último estado en haber firmado el Convenio de Nueva York es el estado de Etiopía, que hay nuevas legislaciones de arbitraje en Marruecos y en Tanzania, entonces también se pueden criticar algunos aspectos de esas legislaciones, pero ambas tienen como punto común una modernización de una legislación extremadamente anticuada e inadaptada al mundo del arbitraje internacional y muestran una ambición nueva y cada vez más fuerte de seguir influyendo en el mundo del arbitraje internacional. Y en los últimos años, y quizás hasta diría mismo más durante la pandemia que en todo otro momento, ha habido el desarrollo y la defensa y el reconocimiento de una práctica arbitral africana cada vez más fuerte. Entonces, ¿en qué se ha notado eso? Se ha notado eso a través de asociaciones de arbitraje que han sido cada vez más fuertes, en una actividad extremadamente fuerte durante la pandemia de webinars o de la creación de un protocolo de arbitraje de virtual hearings, the Virtual Hearing Protocol por la Africa Arbitration Academy. Se puede también ver por el reconocimiento cada día mayor de despachos de abogados en África, y también se puede notar por una promesa importante que se ha desarrollado, una iniciativa importante que se ha desarrollado en los últimos años, y que es la Diversity Pledge, simplemente el hecho de reconocer que no solo no solo existen algunos pocos árbitros que ya son muy conocidos en el mundo africano o en el continente africano. Existen montones de árbitros, montones de abogados, que todos pueden ser considerados como árbitros, y no solo para los casos africanos. Y eso quizás es uno de los puntos que ha sido más importante en los últimos años, y hay una conferencia de hace unos meses en la Paris Arbitration Week, que fue hospedada por también GLA Piper con Michael Ostroff en moderador, que insistía precisamente sobre esto. Los árbitros africanos, los abogados africanos no son simplemente abogados de casos africanos o árbitros para casos africanos. Son personas competentes que pueden defender o oír casos que ya sea cual sea en el mundo en el cual sea, y en realidad muy seguido en el idioma que sea, porque aunque el español no sea un idioma muy presente en el continente africano, hay árbitros que lo hablan perfectamente. Ahora, para focalizarme quizás sobre más bien las sedes y las instituciones de arbitraje en África, que era un poquito más, después de esta introducción, el tema principal de mi intervención hoy.
Isadora lo dijo muy bien, cuando se le pregunta por qué África, por qué no. Efectivamente, exactamente lo mismo se puede decir para las sedes de arbitraje en África o para las instituciones arbitrales en África. Uno ve en las estadísticas que hay muchos casos de arbitraje que, que implican a partes africanas. En la LCIA uno nota que hay 10.2% de las partes en el 2019 que venían de África, lo cual era ya de por sí un aumento de 2% en comparación al año precedente. En la CCI pasamos de 122 partes en el 2018 a 138 partes en el 2019 que venían de África, lo cual muestra, por si fuera solo con esas cifras, que hay una práctica importante del arbitraje en África. Eso sí, desgraciadamente se exportan mucho, si se puede usar ese término, se exportan mucho las disputas a otras sedes. Y uno ve en práctica que muchos estados o muchas partes privadas van a tener contratos tipos o convenios tipos que van a tener una cláusula de arbitraje que va a vincular a una institución internacional, más bien europea o del hemisferio norte, con una sede también internacional. Entonces, habitualmente las parejas van Cámara de Comercio Internacional París o el CIA y Londres. Pero en realidad, aunque los países africanos sean raramente seleccionados como sedes y que hayan pocos casos que se desarrollen en África, hay sedes y hay instituciones importantes en África que hay que promover y que hay que poner y hay que destacar para que la gente esté más al tanto de ellas porque sí existen. La primera de ellas, y me van a perdonar el enfoque total sobre esta jurisdicción, pero es la que más conozco y estoy aquí presente, es Mauricio. Mauricio ha sido reconocida desde el 2018 como uno de los 32 safe seats en la lista de Delos. Y por eso hay varias razones. Algunas de las mismas razones que ya ha evocado Isadora y que no voy a repetir sobre la estabilidad económica y política y sobre la riqueza de las comunicaciones locales, pero también para focalizarme más bien sobre el derecho arbitral, hay una legislación muy moderna del arbitraje aquí en Mauricio. Y no solo es moderna, pero además de eso tiene un par de modificaciones a la ley modelo de la CNUTSI que la hacen, que apuntan a una eficiencia cada vez mayor del arbitraje internacional. Los dos primeros aspectos más importantes sobre los cuales Mauricio ha desarrollado una ley de arbitraje que apunta para una mayor eficiencia y una mayor competitividad es simplemente el hecho de haberle otorgado un papel particularmente importante al secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje. Algunas de las funciones que habitualmente requerirían asistencia de las Cortes, como por ejemplo en materia de nominación o de recusación de árbitros, no son dadas, no son confiadas a cortes estatales, pero más bien al secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje. Eso tiene una ventaja importante, que es simplemente que las decisiones de la Corte Permanente de Arbitraje no pueden ser apeladas. Entonces, eso participa a la eficiencia del procedimiento. De la misma manera, las medidas provisorias, interim measures, no son tratadas directamente por una corte, pero son directamente tratadas por la Corte Suprema con un derecho automático y directo a una apelación frente al Privy Council británico del Reino Unido. Es una especificidad local en la cual hay un acuerdo por el cual las decisiones de la Corte Suprema mauriciana pueden ser apeladas frente al Privy Council del Reino Unido. Todo esto participa otra vez a la eficiencia del procedimiento arbitral. La última innovación de este acto del arbitraje internacional en Mauricio es la creación de un panel de 6 jueces que son designados en particular para tratar de los problemas del arbitraje. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto implica que hay
6 jueces de la Corte Suprema que están específicamente formados en materias de arbitraje. Una de las críticas que se levanta bastante seguido en contra de un arbitraje en África es o la incompetencia o la falta de formación de las cortes y de los magistrados. Pero no, eso no, ya de por sí no es particularmente veraz, es más bien una caricatura y otra vez uno vuelve a un problema de focalizarse sobre las malas noticias y dejar que ese bosque quizás de noticias, las malas noticias esconden las buenas. Y aquí, bueno, en Mauricio precisamente se ha intentado evitar eso hasta en la imagen. Uno no solo tiene jueces competentes, pero uno los tiene designados claramente y están ya de por sí apuntados y claramente distinguidos dentro del acto. Ahora, todo eso es específico a Mauricio. Mauricio además tiene una comunidad de arbitral extremadamente fuerte, con además una implicación en el mundo del arbitraje importante, como lo dijo Isadora, fue el Port-Louis, la capital, fue donde se firmó el Tratado de Lausana, por más que Mauricio no haga parte de Lausana. Y eso sí, también Mauricio fue la sede de la primera conferencia de arbitraje del ICA en el 2016 y desarrolló en África, y además de eso es la sede donde se firmó el Tratado de Mauricio, que permitió después el reglamento de transparencia en el mundo del arbitraje de inversiones. Entonces, todo esto destaca Mauricio de todas las otras sedes en África, pero eso no implica otra vez que se escondan otras. Hay muchas otras sedes en África que se han construido y que se han reconocido. Y también hay muchas instituciones que cada vez son más reconocidas. Con algunas de ellas, la Corte Permanente de Arbitraje tiene acuerdos de cooperación. Uno de ellos es el Nairobi Center for International Arbitration en Kenia. Otro es el CIRSICA, el Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration. El CIRSICA tiene, y esto es importante destacarlo, un crecimiento extremadamente importante en los últimos años y ha sido reconocido por el Banco de Desarrollo de África como uno de los mejores centros de África de arbitraje. Cuando uno mira las estadísticas un poco más en detalle, Isadora evocaba todos las prácticas o todos los sectores en los cuales compañías españolas se destacaban siendo líderes y en los cuales precisamente se necesitaban infraestructuras o construcciones en África. Cuando uno mira los sectores en los cuales estos centros se están especializando, son precisamente esos mismos centros. La razón es precisamente porque se necesitan esos sectores, se necesita el desarrollo y las inversiones en esos sectores, que ellos van desarrollando la competencia. Y al desarrollar la competencia también están desarrollando innovaciones, porque si hay una cosa que no están haciendo estos centros es sentarse sobre lo que tienen hecho o quedarse con lo que se les ha dado o lo que hacen las instituciones europeas. Se sabe que hay una competición extremadamente fuerte. Y al contrario, hay un intento constante de innovación y de perfeccionamiento. Entonces, eso lo hemos podido ver en los últimos meses, como lo evocaba con lo de la pandemia, pero eso es algo que va a durar los próximos años y uno lo va a poder ver ya sea con nuevas legislaciones o con nuevos acuerdos o nuevos reglamentos por las diferentes instituciones. Gracias, Andrea. Quiero preguntarte ahora sobre una palabra que has usado muchísimo, que es innovación. Innovación en África. Y has hablado un poco de las iniciativas que hemos visto en los últimos años con respecto a online hearings o diversidad. Pero, ¿cómo ves en este contexto, cómo ves la importancia del papel de África, de sus abogados, de sus árbitros en el mundo global de arbitraje? Bueno, creo que lo que es importante destacar primero es que eso depende no solo de África, pero también de todos los otros actores del arbitraje internacional, ¿no?
depende de un reconocimiento mutuo, de que esto es que la comunidad arbitral internacional no se define por continentes, es de la misma manera que uno puede defender la teoría de de un orden judicial paralelo que sería el orden judicial arbitral, uno puede hablar de una comunidad ya completamente internacionalizada y este panel ya de por sí de cierta forma lo muestra. Creo que en los próximos años va a recaer mucho sobre las asociaciones jóvenes del África en luchar para el reconocimiento sobre su capacidad. Es algo que están haciendo y se ha podido notar, por ejemplo, con los premios del Africa Young Arbitrator. Son asociaciones que van desarrollando a través del uso de las redes sociales o hoy en día del Zoom, están usando todos los mecanismos posibles para mostrar que están presentes. También, y esto es algo que quizás no he podido encontrar tantas cosas de asociaciones europeas, podcasts creados por jóvenes africanos que están intentando justamente conectarse con una audiencia cada vez más grande y que lo están logrando. Y eso es algo que podría haberse pensado que estaría enlentecido en el momento de la pandemia. Uno se oye hablar mucho sobre el problema de conectividad del Internet en África y sí, claro, no lo voy a negar, no lo puedo negar, pero cuando uno viaja un poco por Francia o por España, hay algunos lugares en los cuales la red no funciona, entonces tampoco es un mundo ideal en todas partes, la red de vez en cuando no funciona, y ahí se necesitan infraestructuras y ahí Isadora está para hacer la promoción de esos proyectos, pero a lo que voy es, aún en los momentos más complicados, han sabido, la comunidad arbitral africana ha demostrado saber ir encima de los obstáculos y de pasarlos. Y eso es algo creo que simplemente va a seguir con los próximos años, sea cual sea la forma del obstáculo, además. Gracias, Andrea. Ahora vamos a cambiar a inglés para la siguiente presentación. So I would like to hand over to Sofia Rivera Mendez, who is a partner at DLA Piper in Lisbon. Sofia is going to pick up on some of those themes that Andrea has been talking about the different laws and systems across the 54 jurisdictions of Africa, but to try and bring that together and just highlight where there are some regional consistencies and harmonization. Sophia will then also move on to talk about trends of arbitration in Africa, which may well be of interest to Spanish companies, notably with a view on the oil and gas sector, but also recent trends in investment arbitration. Thank you, Sophia. Thank you. Soy Sofía de Lisboa. Antes de nada, mis agradecimientos de la Asociación Europea de Arbitraje y a nuestro moderador por la invitación y a mis colegas ponentes por su estupenda ponencia. Es un placer estar aquí y me da mucha pena de no poder estar físicamente en Madrid, que es una ciudad que a mí me encanta. Yo voy a hablar de la experiencia de arbitraje en países africanos lusoparlantes. Las traductoras no se vuelvan locas, vosotros con mi portuñol me voy a cambiar para el inglés, que además es la lengua vehicular del arbitraje. So, back into English. This is the different. We talk about Africa, you have to know exactly what kind of Africa are you talking about. We are talking about a continent, and now you have similarities between those countries as they are emerging economies, they are young democracies facing several challenges with economic growth. The truth is that because of history, all different countries have a different background that also states in the arbitration rules. For instance, just to give you a small example, we're talking about speaking
countries in Africa, like or in Cairo, who has the oldest arbitration center in that to the late 70s. And then you have, as Isadora mentioned, OWADA, who is applicable to those countries. You have the English-speaking countries like Nigeria and Kenya and Madagascar or Zimbabwe, who have adopted the UNCITRAL model law, and then they are more linked to the common law. And then you have the Portuguese speaking countries. They are very much linked to Portugal because of history once again, and because they have been very inspired by first the Civil Procedure Code, where the rules regarding arbitration were, and then after in our former arbitration law. Some of them follow the model law, but they have not quite adopted. So this is the first message that I want to give you is, when you talk about investing in Africa, when you talk about arbitration in Africa, you have to know exactly what kind of Africa are we speaking about. Just for fun, I've come across this SOAS arbitration in Africa survey report, and they would mention what would be the top African arbitral seats and also the arbitration centers. And for seats, for instance, this was like South Africa, Nigeria, Egypt, Rwanda, and Cote d'Ivoire because of OWADA. No mention here of Angola, no mention here of Mozambique. And this doesn't mean there's no arbitration in Mozambique or Angola, or that they are not important investment centers. It's the same thing when you talk about the arbitration center. So this depends on what kind of research are you doing, what kind of analysis are you doing, because this is important for companies. If you're thinking about investment in Africa, get good counseling about the local laws. Moving on to my specific theme, which is arbitration in Lusophone Africa. First of all, the countries that we are called the Portuguese-speaking countries, it's Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, and São Tomé and Príncipe. To show a little bit the investors, all of these countries have arbitration laws, most of them inspired by the model law. They also are all members of the New York Convention, and I will just then go and specify a little bit the cases of Angola and Mozambique because of the importance of these countries have in terms of investment, especially in the areas of natural resources, which I imagine is one of the areas that Spanish companies are most interested about. Just to explain a little bit about the history of arbitration in those countries, you should bear in mind that for a long time, arbitration was almost non-existent in all of these countries. Because although the possibility of resorting to arbitration, to use this alternative mechanism, was provided in the first civil procedure codes that were inspired by the Portuguese one and dated back to the late 19th century, and then they continue to be provided in the next civil procedure codes, namely from 1939 and 1961. Truth is that they were not alternative dispute resolution mechanisms, because they were subject to the control of the state. So there was no point in using it. But then, like the rest of Africa, my colleagues just did very well. These countries have become progressively aware that for commercial and investment to reassure
the investors, the arbitration had to play a key role in this economic development. So what they did is all these countries, they devised and enact their own statutes of arbitration. So to give you an idea more or less chronologically, what are you talking about? Mozambique was the first, and the law on arbitration and conciliation and also mediation, it has this peculiarity that they also, besides arbitration, conciliation and mediation are also provided in the Mozambique arbitration law dated back from 1999. Then you have Angola. In 2003, you also enacted the voluntary arbitration law. Cape Verde in 2005, and then São Tomé and Príncipe in 2006. Regarding Guinea-Bissau, it has a local arbitration law, but because it's a member of OADA, this law will only be applicable subsidiarily because the OADA treaty provides that you have a common court for arbitration and there's jurisdiction to go over international disputes. So this is like the legal panorama, and then all these countries in like few years ago, they all signed the New York Convention, which is was really important because this means that if you're having arbitration disputes in other countries that are not the country where you want to enforce the law, as this case would be, if it would be against the state and the assets would be in the Africa country, the fact that New York, they have been signatories to the New York Convention will allow you to enforce these laws locally, which is really important. I'll then go I think we could just spend a little time just focusing a little bit on Angola and Mozambique because of their importance in terms of economic development, but also about the kinds of disputes that we have. Angola, you have to understand that the civil war in Angola ended in 2002, which is really recently. And then what happened was that after the war, the first thing, as I said, was in 2003, they enacted an arbitration law because there was this general consensus that although the economic growth was happening, the national court system was very slow and it was outdated and could not cope with all these disputes at hand. So that you have an idea, a dispute in those countries in a national court can take up to 10 years, 15 years, which is not very, how to say, it's not very cheerful if you have to think that you will go for an investment, have to spend all this time in a national court and then at the end with no favorable decision. So the community started to have this idea that it was important to have arbitration laws. Also, the government in 2006 there was this resolution that the alternative dispute mechanisms in Angola could be provided in agreements, in private agreements. The problem is that when you think about the oil and gas, these countries, and now I'm talking about Angola, it has a specific law regarding the petroleum activities, and in this case, even for foreign investment, you have to have arbitration in Angola, subject to Angolan law, and the arbitration has to be conducted in Portuguese, which can be somewhat disappointing
instance, for a Spanish company, but if you think about the similarities with Portugal, and also because of the Angolan law is very, very, it's basically the ancient Portuguese law. This is well inspired, so it won't be so strange even for a Spanish company to enter this world, because it's civil law, and most of the solutions and the mechanisms will be familiar to Spanish and to other European countries. But this is specific, and this law, this petroleum activity law, is from 2004, and it's expected that something will happen soon, because when in 2007 Angola acceded to the New York Convention, it was a huge step towards investment protection, but also it was a sign to the market that investors would be protected, they could come to the country, and that will have arbitration outside the Angolan seat. So in 2018, there's this private investment law. It was also a major step towards this tendency of opening up the economy and becoming more arbitration friendly, because this law has two major, very important consequences. The first is that the companies can come to Angola and they don't need a local partner, because before they could only have, so they have to be incorporated in Angola with a local partner. But also that this law from 2018 doesn't provide for specific arbitration in Angola, or a specific law, or what you can have is it's possibility to choose between several laws, several arbitral institutions. And this was a major sign. The fact also that Angola is a member of the New York Convention means that you can access the additional facility rules in ICSID because of, for instance, the BITs. Because the other part with Angola is Angola has at this moment 6 BITs in force, and most, like the Portuguese one, is very, very recent. It was just entered into force in April 2020. And also, what is funny is that Spain has also signed the BIT with Angola, but it hasn't still met the requirements to be in force. But if it took Portugal 12 years, maybe for Spain it will be a lot less. But this is the way that Spanish companies can structure their investment if they are planning to go to Angola. They have to be careful with this BITs, but for instance, there's the German or the Italian BIT and the Portuguese for investment Compañeros, perdonad que os interrumpa, está siendo muy interesante la mesa. Solo para deciros que nos quedan 2 minutillos, si puedes, Ben, para conclusiones. Siento la interrupción, seguiríamos muchísimo más, pero como hay muchos temas por delante, 2 minutos para conclusiones y finalizamos. ¿Vale? Disculpad. Gracias. Nada. Can I just use my time just to, in regarding to Mozambique, the situation is slightly different because it's much more arbitration friendly. And it's a member of the ICSID Convention, it's a member of the New York Convention. And the problem with Mozambique law is, although it's a very arbitration friendly state, there's multiple sources of legislation regarding special investments. So if you're investing, and we can be rather complex because you have also the oil activity law, the private public partnership laws, you have the legal administrative framework, and the challenge is how this will coincide and how
but with the proper counseling and the proper advising, there's plenty of opportunities in these countries, and this is not a reason anymore just not to go there, because they are becoming arbitration friendly and investors will be protected. Thank you. Sophia, thank you very much. As you say, many Spanish companies are already investors in Lusophone African countries. So thank you for touching on this subject, which is not so often covered in these conferences. I've just been scrolling through some of the questions that we've received from the audience, and I'm pleased to say we've managed to answer many of those. This has been a very short introduction to what is a very, very big topic. The four of us will be online during the course of the conference should you have any further questions. So just to close the session, thank you very, very much to my three speakers, and I hope you enjoyed the conference. Thank you. Thank you. Bye. Muchísimas gracias, Ben, por esta mesa tan interesante del arbitraje en África. Decía Ben